programadas dos clases. Vamos a ver si podemos enfocarnos bien en lo que es el tema de los caudales y cómo empezar ordenadamente a plantear el servicio auxiliar o cómo empezar a plantear el problema bien. Así le sirve también para gas y para los otros servicios auxiliares. Generalmente el diseño de plantas en ese aspecto son todos iguales. O sea, hay que seguir un razonamiento y pasos lógicos. Lo hablamos en la primera clase, cuando uno, digamos, no cumple con los pasos, tiene, digamos, la desgracia de tener que rehacer mucho porque avanzó más de la cuenta sin los datos precisos. Y cuando llegan los datos, llegan a destiempo y hay que verificar y uno se da cuenta que diseñó no tan bien. Vamos a ver lo que es instalaciones de aire comprimido. Sepan que hay que avanzar más que avanzar hay que recordar todo lo que es termodinámica de gases, tanto para aire comprimido, para gas combustible o para cualquier otro gas que tengan en la planta. Bueno, objetivos de la clase, siempre lo mismo, repasar conceptos anteriores, en este caso de propiedades de aire, ver la necesidad, la problemática que nos toca, qué datos de partida necesitamos y, bueno, cuáles son las pautas a cumplir, ¿no? en el diseño. Como siempre tenemos las limitaciones, que es con lo que vamos a verificar nuestro diseño. Bueno, y la última parte es, como ya deben saber, han avanzado con los trabajos prácticos, es la forma en que se debe dejar plasmada la ingeniería o el desarrollo de la instalación del servicio auxiliar correctamente en documentación de ingeniería. Vamos a arrancar con los parámetros de aire, que es algo que le está costando bastante, al menos a mis grupos, eso de recordar algo de termodinámica de gases, muy sencillo, pero vamos a ver. Todo lo que es gases depende de la presión, temperatura, de lo que es composición, densidad, factor de compresibilidad, el Z, ¿se acuerdan? La temperatura de bulbo seco, en este caso, temperatura de bulbo húmedo para lo que es aire y temperatura ambiente, y humedad específica y relativa, temperatura de rocío. Bueno, estos son las cosas que si realmente las propiedades del gas, que si no se acuerdan o no recuerdan, bueno, tienen que ir ahí a lo que es termodinámica y empezar a repasar todo lo que es ecuación de gases reales, ¿sí? Porque si no les va si arrancan con ese bache, digamos, les va a costar mucho entender y reponerse después. Todo termina siendo algo que no termina de quedar del todo claro. Entonces tratemos de arrancar despacito, recordando conocimientos que ya tienen para avanzar de forma firme. Bueno, como todos sabemos, el aire en realidad es una mezcla de otros gases, ¿no? Ahí tenemos nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono con distintos porcentajes molares, pesos moleculares y ahí tenemos lo que sería el peso molecular de la mezcla, que es 28,9. Eso, digamos, lo tenemos que tener presente para después poder calcular las propiedades, ¿no? A partir de esta mezcla de gases. Bueno, otra de las cosas a considerar es la condensación del agua, ¿no? Y la humedad. Porque, digamos, en aire comprimido la condensación es un problema recurrente y hay que evitarlo. Bueno, lo que hablamos la otra vez, que cuando hablamos de caudales, sobre todo de caudales volumétricos, o sea, metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora, cuando hablamos de caudales volumétricos,
tenemos que indicar siempre la presión y la temperatura a la que está referido ese caudal. ¿Por qué? Y porque cambia el volumen. Si se acuerdan la expresión de gases ideales o de gases reales, el volumen depende de la presión y la temperatura. Entonces, entre otras cosas. Entonces, digamos, voy a tener una diferencia de volumen de acuerdo a la presión y temperatura que esté manejando. Con lo cual, si yo trabajo con caudales másicos, o sea, kilos por hora, kilos por segundo, gramos hora, se aplica el principio de conservación de la masa, entonces el caudal se puede ir sumando o restando de acuerdo a lo que esté haciendo, ¿sí? Y yo lo voy a poder hacer. Siempre que esté trabajando en kilos, en gramos, bueno, tendré que hacer el pasaje de unidades. Pero cuando estoy haciendo una cuenta en lo que es caudales volumétricos, yo tengo que tener presente la presión y la temperatura a la que estoy trabajando. Si no, voy a cometer un error en estar sumando esos caudales. Porque no es lo mismo. Otro de los fenómenos que la altitud justamente es uno de los fenómenos que a veces no se considera, sobre todo de lo que es enfriamiento de motores y demás, y digamos afecta a lo que es el rendimiento del equipo. Cuando trabajamos a nivel del mar, obviamente, acá en provincia de Buenos Aires, qué sé yo, no hay problema, pero si yo me voy a otras altitudes, la Paz en Bolivia, qué sé yo, ya hay que tener en cuenta todo lo que es el fenómeno de altitud y cómo implica eso o cómo, o digamos, cómo eso altera las consideraciones normales de las propiedades del aire. Algo que hablamos, por ahí no sé si quedó muy claro en la clase de Martín, pero que realmente necesitan entender, son las condiciones de referencia. Eso digamos, es muy importante que lo tengan, que lo entiendan, porque a veces cuando nosotros miramos los catálogos de los equipos, acuérdense que un servicio auxiliar existe porque hay un consumo, hay una máquina o un equipo que los necesita. O sea, hay un equipo que en este caso está consumiendo aire comprimido o necesita aire comprimido. ¿Sí? Por eso existe. Bueno, entonces ese equipo va a necesitar aire comprimido en ciertas condiciones, no en cualquiera. Entonces lo primero que voy a hacer yo cuando estoy diseñando es ir al catálogo y ver cuánto consume. El tema que a veces hay errores y excesos de lenguaje, ¿se acuerdan? Como las primeras veces que estuvimos dando en la materia, hay excesos de lenguaje en donde a veces los caudales se presentan de forma volumétrica en metros cúbicos hora o en metros cúbicos segundo o litros por segundo, litros por minuto, pero no indica la condición a la que está ese caudal. Con lo cual, ya de por sí los catálogos de los proveedores son confusos. Entonces uno tiene que empezar a conocer, digamos, tener las cosas claras desde entrada para ver cómo están planteados los catálogos y si hace falta preguntar al proveedor del equipo a ver que te diga de esos volúmenes o esos caudales en qué condiciones están. Para eso hay que tener bien claro lo que son condiciones de referencia. Hay varias. Cuando uno habla de condiciones estándar, cuando el caudal, yo digo, este caudal está en estándar metro cúbico hora, no te va a aparecer la presión y temperatura. ¿Por qué? Porque justamente la condición estándar, digamos, ya tiene en su definición la presión y temperatura de referencia a la que está. En el caso, bueno, de la condición estándar, las temperaturas son 15,5 grados centígrados, ¿no? Y la presión en condiciones estándar 1,013 bar absoluto. Ese es otro concepto que tienen que empezar a recordar.
qué es absoluto y qué es gravimétrico o manométrico. Generalmente se expresa como bar G o bar A o kilogramo G, kilogramo por centímetro cuadrado G o kilogramo por centímetro cuadrado A si es absoluto. A veces es M, en vez de G le ponen una M de manométrico. Hay que tener bien en claro eso para no cometer errores. En cuanto a lo que son condiciones de referencia o llamadas normal, o sea, condiciones normal, fíjense que tenemos otra temperatura, temperatura 0 grado y un bar absoluto de presión. Con lo cual, si nos dicen que el caudal son normal metro cúbico hora o normal metro cúbico segundo, eso va a estar referido a 0 grados y un bar. ¿Hasta ahí venimos bien? Es sencillo. ¿Venimos bien? Perfecto, sí, profe, genial. Bueno, vamos. Sigamos. Hay otra condición que aparece a veces en los catálogos que son las condiciones FAD, Free Air Delivery, que es otro, fíjense de temperatura, 20 grados centígrados, presión, un bar, absoluto. Entonces, cuando me dicen que son metros cúbicos hora FAD, ya sabemos que van a estar en esas condiciones. La diferencia, digamos, después, esas son condiciones de referencia. Las otras son las condiciones reales o actuales, que son la presión y la temperatura real en el caño. ¿Sí? Es lo que yo cuando diseño digo, ¿cuánta presión y cuánta temperatura voy a tener en este caño? Bueno, esas son las condiciones reales o actuales. Un ejemplo, para que lo tengan en claro. En este caso, fíjense que yo le resalté la A. ¿Por qué? Porque dice 5A de actual, ¿no? Metros cúbicos hora. Obviamente, como yo te estoy refiriendo a condiciones que no son del tipo estándar o preconfigurada de alguna forma, te tengo que decir a qué presión y a qué temperatura está. En este caso, 5 bar G y 20 grados centígrados. ¿Sí? Yo sé que el gas que esté en esa cañería o en ese equipo va a estar en esas condiciones. En este caso, bueno, es una cañería por tener un caudal. 5 a 5 bar y 20 grados centígrados. En el caso que yo ponga 5, una S, metros cúbicos hora, significa que el caudal volumétrico está referido a condiciones estándar. 5 estándar metros cúbicos hora. En el caso que esté referido a condiciones normales, en vez de una S va a tener una N. 5N, 5 normal, metros cúbicos hora. Eso hay que tenerlo presente y hay que tener mucho cuidado cuando yo estoy caracterizando mis consumos. Uno de los errores que vi ahí cuando mi grupo me trajo la tablita de consumos para gases, estamos hablando que para aire, para gas natural o gases combustibles aplica lo mismo. Entonces me dicen, son 5 metros cúbicos hora. Bueno, ahora sabemos que ese con 5 metros cúbicos hora no alcanza. Me tienen que decir a qué condiciones están esos 5 metros cúbicos hora. Hasta que no sepan y no tengan claro eso, no van a tener en claro el consumo del equipo. Y hasta que no tengan en claro el consumo del equipo, todo lo que hagan va a estar pendiendo de un hilo. Tienen que tener bien claro los consumos para avanzar. Siempre les digo lo mismo. Desde pluviales pasamos por, no sé, incendio, gas, efluentes, cloacas. Siempre lo mismo. Tengo que entender cuáles son los consumos o los efluentes, en el caso de efluentes, o los pluviales, en el pluviales los caudales de lluvia, bien claro lo tengo que tener antes de empezar a hacer cuentas. Si no voy a perder el tiempo, me voy a marear, no voy a entender nada, no sé qué es
qué es dato, no sé qué es incógnita de la ecuación, me confundo. Entonces hay que empezar a ordenarse la cabeza para poder diseñar. La ingeniería tiene eso de que son muchas variables y algunas hay que fijarlas de antemano para poder seguir. No es que tengo una ecuación con una incógnita y saco la solución. En la ingeniería no tiene ese tipo de problemas. ¿Cómo hago yo para pasar de un sistema a otro? Por ejemplo, el catálogo de la máquina me da el consumo volumétrico en condiciones reales, perdón, en condiciones estándar, ¿sí? ¿Qué es lo que seguramente va a hacer? Porque el tipo que hace el catálogo no sabe todo el sinfín de condiciones que puede trabajar la máquina. Lo tiene claro porque va a tener sus limitaciones la máquina para funcionar y para no romperse. Pero dentro de eso puede trabajar en una gama de presiones y temperatura variada. Bueno, entonces él va a decir, esta máquina trabaja a cierto caudal en condiciones estándar. Listo. Yo lo que tengo que hacer después, cuando hago las cuentas, es llevar ese caudal a mi condición real, a la presión y temperatura a la que estoy diseñando el sistema. Bueno, la fórmula, la ecuación es esta. Yo con esto lo que voy a hacer es vincular los sistemas, las referencias, ¿no? En este caso yo puedo calcular el caudal en condiciones reales sabiendo que el coeficiente de compresibilidad en condiciones reales, en condiciones estándar, las temperaturas reales y estándar, las presiones estándar y real y el caudal en estándar, que es dato. Todo es dato, ¿no? Tengan presente que como sale de la ecuación de gases ideales, no puede ser cualquier unidad. ¿Sí? Tengan presente eso. El tema de las unidades también es otro grave error en los cálculos y por eso dan a veces dan cosas incoherentes los diseños. Acá les presento una ecuación. El Z generalmente si van a las tablas se calcula por gráfico. Acá hay una fórmula para calcular un valor de Z en función de la presión pseudocrítica y la temperatura pseudocrítica de la mezcla de gases esa. ¿Cuáles serían las unidades que deberían usarse? Kiara, te lo dejo a vos, eso es termodinámica. No se los dije a propósito, para que vayan y busquen. Sí, soy malo. Igual ahí está, ¿no? No soy tan malo porque en la filmina lo puse. Bueno, las presiones ahí está, tienen que estar al menos en kilopascales absolutos y en Kelvin. ¿Sí? Puedo hacer la simplificación en el caso del aire de trabajar con un Z igual a 1. Y digamos, ahí yo lo estaría transformando en un gas ideal. Sepan que esa simplificación, digamos, lo que hace es quitarle precisión al cálculo. Otra fórmula que es lo que me va a permitir es calcular la densidad, que es otra de las cosas que cambia con la presión y la temperatura. Yo podría hacer el pasaje de caudal másico a caudal volumétrico afectándolo por la densidad, ¿no? Pero el tema es que la densidad, como en el agua, que la suponemos siempre constante, no es tan así. Entonces, acá tenemos otra cuenta que me permite calcular la densidad a la presión y temperatura en este caso el aire, en función del peso molecular, ¿no? Y del coeficiente de compresibilidad. Bueno, ¿se acuerdan que una de las ecuaciones tenían valores de temperatura pseudocrítico y presiones pseudocríticas? Bueno, pueden tomar esas dos como referencia para el cálculo, si no la pueden buscar.
Hasta acá venimos bien. Todo esto es gas. En este caso lo manejamos para aire. En el caso de gas tendrían que agarrar la temperatura pseudocrítica y la presión pseudocrítica para el gas combustible, ¿no? Gas natural, lo que fuere. En este caso, esta es para aire, no se confundan. Pero, ¿les quedó claro el tema de la termodinámica, de cómo son las unidades? Les tiene que quedar bien claro, porque después vemos en los parciales o vemos en los trabajos prácticos que siempre nos ponen los caudales volumétricos y no nos ponen presión y temperatura asociada. O no nos ponen si son estándar. ¿Les quedó claro? Sí, Marianela dice que sí, acá los chicos sí, todo claro. Bueno, genial. Bien. Bueno, entonces vamos a arrancar con la parte del diseño propiamente dicho de la instalación o del servicio auxiliar, mejor dicho. Bueno, una definición casera, ¿no? Se llama sistema de aire comprimido a la instalación industrial que abarca a los equipos de compresión, acondicionamiento, acumulación y toda la cañería, ¿no?, de interconexión de consumos. Al consumo también los metemos adentro del sistema, ¿no? Tengan presente que es eso, es todo, desde el equipo que comprime el aire hasta el consumo. Todo eso es la instalación o el servicio auxiliar. Algo que siempre repetimos. Por un lado vamos a hacer el cuento completo, que es lo que decimos siempre. Primero, para que les quede en la cabeza, primero tengo que determinar el consumo. Como dijimos, porque existen los consumos, es que yo voy a tener una instalación industrial, ¿no? Una vez que yo tengo el consumo definido, voy a buscar esa fuente de suministro. En este caso, voy a tener un consumo, una máquina que va a consumir aire comprimido. Voy a tener la fuente de suministro de aire comprimido. Bueno, lo que vincula la fuente de suministro con el consumo, todo eso va a ser la instalación industrial. Como vimos en la clase, ¿se acuerdan de pluvial y en las demás? Bueno, para estudiarlo un poquito vamos a tener distintas estructuras, ¿no? Estructura de compresión, va a ser todo lo relacionado a los compresores de aire. Conducción, todo lo que son cañerías, válvulas y demás, todo lo que son acondicionamiento va a ser, en el caso de que si yo el gas lo tengo que acondicionar para llegar a la calidad de gas de aire que yo necesito, sacándole humedad, poniéndole lubricante, sacando sólidos en suspensión, enfriando, calentando, bueno, todo lo que es acondicionamiento es todo una estructura. Después tenemos todo lo que son bloqueos de emergencia y venteos de seguridad, que para instalaciones algunas particulares, bueno, las necesitamos, y lo que son los consumos. Un esquemita muy simple, muy elemental, no es lo mejor, pero para que lo tengan bien claro. Por un lado voy a tener el compresor que va a tener una entrada de aire. Yo voy a tener, generalmente todo esto viene en un paquete. Ahora antes eran todos elementos separados, ahora la industria tiende a juntarlos todos en una sola provisión. Voy a tener una parte de posenfriador, voy a tener un tanque que lo que me va a permitir es separar el condensado en caso de que tenga, un secador, un postfiltro. Estas cosas van a depender de qué, de la condición del aire de entrada. Si yo estoy en una zona muy húmeda, bueno, quizás voy a tener bastante condensado en el aire comprimido y lo voy a tener que sacar de algún lado. Si estoy en una zona más seca, quizás no hace falta, no voy a tener tantos
tanto volumen de condensado de agua, entonces, bueno, tendré que adecuarme a esas circunstancias. Lo que tenemos que hacer es ir poniendo los elementos en función de que al final llegue en las condiciones y de la calidad de gas que necesita mi consumo. Fíjense que acá tenemos una división, a partir de acá tendríamos todo lo que son consumos y en este caso el aire, el tanque pulmón lo van a poner del lado de la demanda. Está bien. ¿Hasta acá venimos bien? Es bastante elemental de estas instalaciones, al menos en una gomería, algo de aire comprimido, seguramente tuvieron oportunidad de ver, ¿sí? Bueno, vamos a concentrarnos en lo que es el consumo y en lo que se tienen que concentrar ustedes. Otra vez, aire comprimido, pero vale lo mismo para gas, vale lo mismo para cualquier gas industrial que estemos manejando, ya sea para soldadura, sea para inertizado. Toda la teoría de gases se maneja de la misma forma y el diseño conceptual es similar. Vamos a enfocarnos en los consumos. Bueno, lo primero que tenemos son las herramientas neumáticas, digamos. Esto es uno de los principales elementos que consumen aire. Como lo ven, al elemento le va a llegar una cañería, que en este caso es de plástico flexible, que va a ir acomodado, o sea, esa manguera va a tener un extremo de conexión rápido a la herramienta y otro al colector. Entonces la instalación me permite maniobrar fácilmente, cambiar la herramienta, depende de lo que necesite, y conectar distintos puestos de trabajo. Uno de los primeros principales usos, ¿no?, del aire comprimido. La otra, ya es más industrial, son para actuación de válvula. Lo que ven acá en amarillo, bueno, son cañerías, en blanco también las cañerías. Esto que está en gris, en este caso, es una válvula, ¿sí? Y este es el actuador. En este caso es un actuador de doble efecto. Esta válvula que está en naranja tiene un actuador de simple efecto. El aire entra en este compartimiento y del otro lado tengo un resorte. En este caso tengo aire en los dos compartimientos. Dependiendo del modelo, este también puede ser un resorte también. Hay que ver la chapa característica como es. Lo que tiene es que a este equipo le va a llegar aire para accionar la válvula y lo que va a hacer es cambiarla de estado. La abre o la cierra. Y con eso hago un bloqueo de esta línea. O la abro o la cierro. En el caso de que la cierre, la bloqueo. En el caso de que la abra, obviamente dejo pasar el fluido. Estos equipos trabajan a una determinada presión por la cual si el equipo, por ejemplo, es de simple efecto, si yo en el equipo mantengo la presión, la válvula no cambia de estado. Pero si la presión en el sumidero, en el consumo, si la válvula, por ejemplo, trabaja a 5 bar G, voy al proveedor del actuador y me dicen mínimo 5. Quiere decir que si es mínimo 5, si yo le entrego 4,8, la válvula va a tender a cambiar de estado. Si estaba abierta va a cerrar y si estaba cerrada va a abrir. ¿Por qué? Porque el tipo me dice, para mantener el estado de la válvula yo necesito 5 bar. Eso hay que tenerlo presente porque en este caso la válvula cambia de estado. Lo que puede causar es que el fluido vaya para un lado cuando no tiene que ir, por ejemplo, con lo cual hay que tenerlo muy presente. Eso es parte de
digamos, el diseño digamos, el diseño conceptual de la instalación, y es un dato que te tiene que dar el proveedor, en este caso del actuador de la válvula. En este caso tenemos una válvula de control. Lo que hace la válvula de control es ir basculando, no abre y cierra como en el caso anterior, sino que tiene un diafragma y eso va a ir haciendo que el obturador abra y cierre, pero no de forma total, va modulando. Obviamente le va a entrar el aire, y el aire lo que va a hacer es empujar este diafragma para arriba y para abajo, que va a hacer que el obturador se mueva. Es una válvula de control. Otra vez, si la válvula de control pierde aire, pierde porque se rompe el tubito de entrada en algún lado, la válvula va a ir a lo que se llama su posición normal de falla, que eso va a depender de cómo la compre. Si compro una válvula que sea falla abierta, cuando falla el aire, la válvula va a abrir. Si es falla cierra, la válvula, cuando se corte el aire, va a cerrar. Eso también dependerá de lo que yo quiero en la instalación. Y bueno, otra de las cosas, porque el servicio de aire comprimido, cuando yo tengo este tipo de válvulas que se utiliza para controlar nivel, para controlar presión de la línea, para controlar caudal, ¿sí? En un proceso, ¿por qué son tan importantes después las instalaciones de aire comprimido? Porque una falta de aire comprimido me puede hacer que las válvulas se me cambien de estado cuando no quiero. ¿Hasta acá venimos bien? Chicos, ¿se durmieron todos No, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Estamos hablando de todos consumos, ¿no? Consumos que van a tener en su planta seguro. Otro posible consumo, una bomba neumática. No todas las bombas son eléctricas. Generalmente si yo tengo bombas chiquitas porque necesito vaciar una cisterna de drenaje, por ejemplo, de agua de lluvia o de drenaje de efluentes industriales que me ha quedado, yo lo que hago es llevar una cañería con aire de servicio, aire comprimido de servicio, y me voy con mi bomba neumática y lo que hago es conectarla. En este caso, si lo ven, tienen un filtro. Lo que es grande, lo que está en azul son dos válvulas de bloqueo manuales, ¿no? Esta es la cañería principal de entrada a la bomba, y lo que tienen chiquitito estos cañitos son lo que va a hacer que la bomba funcione. Es como, en este caso no es una bomba que se mueve de forma eléctrica, sino que se va a mover a través de un mecanismo, tiene un sistema con aire comprimido. Entonces, generalmente se usa para eso. Yo agarro, me voy con la bomba, fíjense, es bastante sencilla, no necesita muchos elementos. Voy, la monto, le conecto el aire y comienza a bombear. La saco y me la llevo a otro lado. Entonces se gana versatilidad. En este caso están montadas, son dos que están montadas en un patincito metálico. Bueno, otros consumos. Agregación de procesos para tratamientos biológicos. O si yo tengo una plantita de tratamiento de efluentes, quizás necesite aire comprimido para airear. Evidentemente eso lo voy a tener que sacar del cálculo de aire de la planta de tratamiento, o tengo que estimar un posible consumo por un inyector de aire en una planta en un proceso biológico, ¿sí? Ya vienen equipos estándar con consumos de aire. Otra de las cosas, como hablábamos, puede ser sistema de limpieza automático, por ejemplo, los filtros. Hay algunos filtros que tienen una limpieza automática,
a través de aire comprimido. Entonces, yo le tengo que conectar una línea de aire comprimido y cada tantos ciclos el filtro lo que hace es va a abrir la línea de aire comprimido y va a hacer el contrafiltrado o el filtrado de forma automática, después va a cerrar y obviamente cuando abre la línea de aire comprimido va a haber algún drenaje y va a cerrar las líneas principales del filtro. Puede ser que sea un consumo también. Otro de los consumos más habituales es tener aire de servicio para limpieza de pisos, limpieza de equipos, ¿sí? Lo que hablábamos de por ahí conectar las bombitas neumáticas estas, también eso es aire de servicio, lo que se llama aire de servicio. Bueno, eso en cuanto a caudales. Otro de los caudales que vamos a tener, que es no deseado, son las pérdidas. Generalmente cuando uno empieza a pijotear en el mantenimiento de la línea de aire comprimido, empiezan a aparecer las pérdidas, que son un montón. Son un montón, siempre porque el sistema de aire comprimido se deja ahí, siempre está bastante dejado de lado, corroído, no se le hace buen mantenimiento y empiezan a aparecer muchas pérdidas. Esas pérdidas, en definitiva, son como si fueran consumos continuos que yo tengo. Entonces son indeseadas y me pueden traer problemas, no solamente porque me están encareciendo el sistema, porque estoy comprimiendo aire para después tirarlo, sino que puede hacer que, por ejemplo, mi pulmón de aire, que es mi abastecimiento principal de aire comprimido, me quede vacío y yo frente a un aumento de consumo no pueda reaccionar, el sistema se quede sin esa posibilidad de reaccionar y otra vez puedo tener, en el caso de válvulas actuadas, puede ser que las válvulas se empiecen a cambiar de estado cuando no quiero. Se empiecen a abrir los drenajes cuando no quiero, se abran los venteos cuando no quiero, o se empiecen a bloquear las líneas de proceso cuando no quiero. Entonces, eso es para considerar. ¿Venimos bien? Sí, sí. Bien. Genial. Bueno, como lo vimos en las otras clases, fíjense que no es que estamos repitiendo Filmina porque somos cómodos, sino para que entiendan que todos los procesos o todas las instalaciones o los servicios auxiliares se diseñan de la misma forma o tienen los mismos pasos conceptuales a cumplir. Primero establecer los caudales, hacer un diseño o un prediseño y después verificar. Dimensionar y verificar. Y si verifica, bueno, nos damos por contentos que el prediseño cumple, entonces ya lo podemos ajustar y ya está. Se termina. Pero si no cumplimos con estas pequeñas pautas y nos vamos a empezar a enredar. ¿Cómo establecemos los caudales de diseño? Que es el gran problema de siempre de cuando uno tiene que comenzar. Bueno, primero hay que empezar a caracterizar el consumo. Y otra vez, cuando digo caracterizar el consumo, sirve tanto para aire como para gas, es lo mismo. Entonces, todos aquellos que están ahí haciendo aire, las instalaciones de gas y se están medio enredando, esta clase también les va a servir para afianzar esos conocimientos. Lo primero que vamos a ver es la naturaleza del consumo, ¿no? Del servicio, el servicio de la instalación. ¿Para qué sirve? ¿Para qué se va a usar el equipo? Después, la cantidad y los tipos de elementos, ¿no? que vamos a instalar. Y ahí vamos a tener que tener ciertas consideraciones, ¿no? Si es existente, si yo tengo que, por ejemplo, me contratan para verificar una planta existente, que la van a ampliar, bueno, entonces yo tendré que tener en consideración los elementos existentes más los nuevos. Y en el caso de que sea un buen diseñador, quizás hasta tenga que considerar elementos futuros, las ampliaciones. Condiciones de operación. Como vimos,
los equipos se mueven en una gama de operaciones, en un rango de operaciones. Generalmente se establecen por diseño, como no puedo abarcar toda la gama de operativa, voy a empezar a limitar mis operaciones al menos del punto de vista conceptual, ¿no? Entonces tengo normal, máximas y mínimas. La calidad de aire que necesito, importantísimo. Si yo entrego mala calidad de aire al elemento, se puede tapar, se puede romper, se le pueden romper los sellos, ¿sí? Puede volar alguna piecita y el operario salir lastimado. Importantísimo. El tiempo de operación, o sea, la simultaneidad, cuántos equipos van a estar funcionando a la vez y cuántos no, ¿sí? Y tendré que ver a ver si hay otros consumos. Entre otros consumos, acuérdense, está esas famosas pérdidas. Bueno, arrancamos. Ya más o menos ya se las dije, así que las pasamos rápido. Dependiendo de la actividad productiva, ¿no? Aire de planta, aire para instrumentos. ¿Qué es aire para instrumentos? Bueno, los instrumentos son esos que hablamos. La actuación de válvulas, hay algunos controladores, yo no se lo puse, hay algunos controladores neumáticos, ya casi no se usan, pero existen controladores que sería como si fuera un elemento que toma decisiones y en función de datos de entrada abre una válvula o cierra una válvula para controlar, por ejemplo, nivel. Bueno, esos también pueden ser neumáticos. Aire de proceso, en el caso de que yo necesite aire comprimido en el proceso industrial propio de mi planta, o sea, por el proceso productivo. Bueno, para lo que es hospitales, respiración, lo que es respiración asistida, eso, bueno, también es en las plantas industriales no hay, pero en un hospital sí. Por ejemplo, bueno, naturaleza de consumo, esto a qué se refiere. Los consumos pueden ser esenciales o no esenciales. La pregunta es cuándo es uno y cuándo no es otro. Evidentemente, el nombre te está diciendo mucho. Mi sistema, obviamente, mi sistema va a trabajar continuamente según mi diseño, pero una de las cosas que puede pasar es que me quede sin electricidad. Entonces el compresor no va a comprimir más. Entonces, como vamos a ver más adelante, lo único que me va a salvar de perder capacidad de aire comprimido va a ser poner un tanque pulmón. El tanque pulmón tiene, entre otras cosas, entre otras actividades o digamos, utilidades, es almacenar aire comprimido. El tema es que eso ya deja de ser una fuente de consumo continuo para pasar a ser algo que digamos, que la tengo que cuidar porque se pierde. O sea, una vez que, si yo no tengo aire comprimido nuevo en el sistema que vaya al tanque pulmón, el tanque pulmón se va a empezar a vaciar, se va a vaciar, se va a vaciar hasta que no tenga más aire comprimido. Entonces, ahí voy a tener que empezar a trabajar de otra forma, porque si mi sistema primario de compresión no sé, tuvo una parada y perdí la parte eléctrica, el compresor no funciona y bueno, ahí yo tengo que empezar a decir, bueno, pará, cuando tengo esa situación de emergencia, ¿qué hago? Hay equipos que necesito que funcionen con aire y tengan aire comprimido sí o sí. Por ejemplo, como hablamos, ¿cuáles son? Las válvulas. Porque yo cuando lo que se llama se va a parada de planta, yo lo que quiero es tratar de mantener mi planta en control lo más que pueda. Entonces, una de las cosas que me va a permitir
tener en control la planta es que las válvulas no empiecen a abrirse y cerrarse sin que yo quiera. Con lo cual, digamos, sistema de proceso en ese sentido va a ser esencial. ¿Qué va a ser no esencial? Y bueno, si yo estoy usando aire comprimido para, no sé, para limpiar el camión o para limpiar un patio de hojas, bueno, no lo voy a usar. No, no, pero como el muchacho que está, imagínense que hay una persona limpiando el patio o alguien que está haciendo mantenimiento y está usando una bomba neumática, por ejemplo, para vaciar, no sé, un sumidero pluvial que les quedó inundado porque se tapó y me quedo sin aire me quedo sin compresor. ¿Cómo sabe la persona esa que está operando que no tiene que desenchufar ese equipo porque te tenés que cuidar el aire? No se puede. Bueno, entonces lo que se usa es que del tanque pulmón salen dos líneas de aire. A una línea se van a colgar los esenciales y a otra línea se van a colgar los no esenciales. O en el caso de que yo tenga una planta un poquito más automatizada, voy a poner un elemento que me indique que cuando me quedo sin electricidad o el tanque de aire comprimido empieza a perder presión, tengo una válvula que se va a cerrar para lo que son servicios no esenciales. Y los esenciales van a seguir operando hasta que, digamos, bueno, vaya a posición segura la planta o lamentablemente, bueno, me quede sin aire en el tanque pulmón. Pero me dio flexibilidad de poder hacer ciertas operaciones en el tiempo, en ese transcurso. ¿Se entendió? Esto es bastante complejo. Si uno no entiende bien o no se imagina bien esa necesidad de que las válvulas no se abran y se cierren cuando no quiero. ¿Se entendió más o menos? En en plantas metalmecánicas es muy difícil porque no hay de ese tipo de instalaciones, no hay muchos fluidos por cañería, pero por ahí en una planta láctea, quizás yo quiero que si la planta tenga una parada, yo quiero por ejemplo, si yo tengo leche trasvasándose de un lugar al otro, quiero que ese proceso se pueda terminar y no es que se corte abruptamente. Entonces, de esa forma, así yo no pierdo, por ejemplo, la leche, no la tengo que tirar. Entonces, bueno, yo necesito un tiempo para trasvasar de un tanque al otro, por más que se me haya cortado el aire comprimido. Bueno, trabajar con ese sistema de esenciales y no esenciales me da esa posibilidad. Si no tuviera eso, me quedo sin aire y ya está. Las válvulas se abren y yo perdí o se cerró y quedó la leche entrampada, por ahí se pudre y qué sé yo, y le voy a tener que drenar la cañería y pierdo esa materia prima o ese producto semielaborado. Lo mismo puede ser con cervezas, o sea, todo lo que es fluido por cañería. Para una metal mecánica es más difícil imaginárselo porque no, no hay, digamos, se podría plantear en la medida de que yo tengo un sistema productivo en donde tengo que tener ciertas herramientas necesarias frente a otras, por ejemplo, qué sé yo. Pero habría que ver eso puntualmente en el sistema productivo de proceso. Eso es lo que me va a hacer a mí decidir si son esenciales o no esenciales. De ahí voy a sacar ese dato. De ver, che, ¿qué pasa si este consumo se rompe? ¿En qué me afecta? De ahí saco si es esencial o no esencial el proceso. Bueno, la cantidad de elementos ya lo habíamos hablado, ¿no? Número de elementos a instalar, marca y modelo. En el caso de que sea existente y yo tenga que poner marcas, equipos similares, puedo usar
la chapa característica y los modelos de los equipos existentes para ver los caudales y los consumos que están manejando. También puedo agarrar y tener, digamos, la información de las memorias de cálculo y, o sea, la ingeniería que hay de la instalación existente, si es que hay. A veces son muy viejas y no hay nada. Obviamente, si estoy haciendo una ampliación, por ejemplo, los tengo que considerar dentro del cálculo de la red, porque son equipos que están funcionando. Si tengo a futuro, obviamente también a futuro tendré que considerar. Consumos normales, máximos y mínimos. ¿A qué? A presiones normales, máximas y mínimas, temperaturas, ¿sí? Eso me lo va a decir el proveedor del equipo, me va a decir, este equipo trabaja entre esta temperatura, temperaturas capaz que es muy difícil que fijen a condiciones de máximas y mínimas. Puede pasar, y por eso lo tienen que saber. Pero generalmente sí el tipo va a trabajar con caudales máximos y mínimos que puede entregar el equipo o que necesita el equipo para funcionar y las presiones máximas y mínimas de trabajo. Yo, si tengo máximas y mínimas, puedo establecer que mi presión normal de trabajo va a ser, no sé, alguna intermedia. Bueno, la calidad de aire es eso. Yo acá les puse la composición en la avena. En la avena se llama en el caño, ¿no? O sea, yo tengo que saber qué tengo, digamos, qué necesito, qué es lo que el proveedor del equipo me está pidiendo, porque en base a lo que entra en el compresor, en función de mi condición de, digamos, de aire ambiente, yo es que voy a tener un aire que lo voy a tener que empezar a adecuar a mis condiciones requeridas por la máquina. Porcentaje de humedad, como están viendo acá, impurezas, si tengo sólidos en suspensión, si necesito lubricación o no necesito lubricación. A veces el compresor, por el tipo de tecnología, me puede tener rastros de lubricante, por ejemplo, si es un compresor alternativo, en los émbolos puede arrastrar lubricante, ¿sí? Entonces y por ahí si digamos, si mi consumo es muy sensible, yo eso lo tengo que entrampar en algún lado, en un filtro, cosa de que no llegue al consumo. Bueno, lo que es industria alimenticia y hospitales, bueno, todo lo que es gérmenes, ¿no? Eso también. Por eso, una de las consideraciones siempre son datos que tengo que buscar en algún lado. ¿Qué calidad de aire tengo? Bueno, acá tengo una norma que me establece ciertas calidades de aire. La pueden buscar acá. No sé si alcanza a leer, es aire extra puro, aire de industria láctea, fábrica de cerveza, producto alimenticio, bueno, da una serie de calidades de aire en cuanto a polvo, agua, aceite y gérmenes. Cada uno de estos cuadraditos indica, acá no se alcanza a leer arriba, pero dice polvo, en este dice agua, aceite y gérmenes. Bueno, más acá de esto. La simultaneidad. Bueno, eso va a depender, eso hay que estimarlo. ¿Cómo se estima? Y hay que meterse en la operación habitual de la planta y empezar a prever cosas. Hay equipos que tienen consumo continuo de aire. Entonces, el proveedor del equipo me va a decir, esto consume, no sé, 2 estándar metro cúbico hora de aire de forma continua. No sé, a 5 bar G. Listo, entonces yo tengo que proveer eso. ¿Y cuándo? Y bueno, de forma continua, mientras el equipo esté operando, eso va a consumir aire. Otros consumos, por ejemplo, si yo tengo que hacer la limpieza de un patio
o no sé, el bombeo de, como hablábamos, de una cisterna o de algo con una bomba neumática, y ahí capaz que tengo 2 horas de bombeo, 1 hora de bombeo, bueno, tendré que empezar a estimar. Y bueno, tengo que establecer ciertos escenarios en función de la operación de los equipos de aire comprimido, a ver cómo son, si funcionan a la vez o no. ¿Qué dice acá? Establecer distintos escenarios para el diseño, evaluar los caudales y las presiones requeridas. Otros consumos, fugas, lo que dijimos, y futuras ampliaciones, que también ya lo hablamos. El problema siempre es esto. Me dicen, todo muy lindo, Román, hasta acá vienen bien. Ya vamos a cortar, por hoy vamos a hacer, vamos, pero quiero que entiendan bien esto. Entonces ahora el problema es, todo muy lindo, ¿y cómo saco los datos? Yo te entendí lo de la simultaneidad, te entendí lo de los caudales, estándar, todo muy lindo, yo te entendí todo, Román. Pero ahora yo para hacer mi trabajo acá, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, hay que empezar a ordenar la cabeza. Primero hay que tener claro todos los consumos, hay que buscar los catálogos, hay que tener en claro las operaciones. Bien, entonces empezamos. Datos y condiciones ambientales de la región. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la calidad de aire que entra al compresor. Me va a dar si el aire tiene más humedad o menos humedad. En función de si es más húmedo o menos húmedo, yo me voy a estar esperando más condensado o menos condensado en el sistema. Si es más seco, obviamente no. Dependiendo si estoy en una zona seca con mucho polvillo, si vuela mucha tierra o no, o está en un clima muy húmedo, en donde digamos no tengo polvillo flotando en el aire y demás. Bueno, las temperaturas también, ¿no? Si yo tengo aire a 40 grados, 50 grados, ya de entrada porque estoy, no sé, en Formosa o estoy no sé, en el desierto de Atacama, y voy a tener limitaciones por la presión, por la temperatura del aire, porque el compresor también trabaja en cierto rango de temperaturas. Si no, digamos, se va a ver comprometido el compresor y el compresor lo primero que hace al verse comprometido es no funciona, dice no. Por eso tengo que tener en cuenta las condiciones ambientales a la entrada del compresor, porque también son una limitación para el compresor. La hoja de datos de los equipos. ¿Qué son las hojas de datos de los equipos? Bueno, las hojas de datos son un documento de ingeniería en donde por cada equipo de proceso o no sé, máquina herramienta, me va a dar todas las especificaciones técnicas del caso. Caudales, temperaturas máximas, mínimas, operativas. Si yo tengo una hoja de datos del equipo, la información la tengo más condensada y la tengo más fácil de ver. Los catálogos a veces son más complicados de analizar. Catálogos de proveedores reconocidos. Generalmente los proveedores reconocidos no es que le hacemos propaganda, sino tienden a tener información más clara y con más detalle. Entonces, por eso se utiliza, porque, digamos, tenemos datos más fáciles de encontrar. Especificaciones técnicas, otra vez. Equipos similares a los que se pretenden instalar. Otra de las grandes ayudas. Si yo no tengo, por ejemplo, tengo una planta existente y tengo que instalar, no sé, un equipo que consume aire y tengo el otro al lado, y bueno, me voy a fijar las características del equipo que tengo al lado. Entonces, me va a ser de ayuda eso. Quizás no me dé el dato preciso. Por ejemplo, si yo tengo a un ingreso de un equipo existente, tengo un ingreso de aire en media pulgada, y lo más probable es que si el mío va a ser igual a ese, un poquito más moderno, qué sé yo, y va a tener media pulgada. Si a mí los cálculos me dan de 1 pulgada, y tengo que ver.
puede ser que necesite más porque ese equipo consume más, pero esos son los datos que uno tiene que ser vivo y digamos, conocer de antemano, porque estas son manias, no te lo dice ningún libro. Simplemente vos vas, te fijás qué hay instalado, cómo son los diámetros de la cañería y bueno, en base a eso decís, che, pará, no me puede dar tan grande si todo lo que está existente tiene este diámetro. Diagramas de procesos, bueno, no es alcance de esta clase y generalmente no lo damos acá, pero bueno, los diagramas de proceso también me dan detalles sobre los requisitos que necesito para lo que es las líneas de aire comprimido. Algo importante, que de esto sí, tienen un ejemplo, tienen varios ejemplos. Una es esta, la tabla de caracterización de consumos. Denme bola con esto porque con esto también deberían poder hacer lo que es gas. O sea, deberían arrancar de la misma forma. Esta tabla por ahí no se llega a ver bien acá mucho. No sé si la alcanzan a leer. ¿Alcanzan a ver la tabla, lo que dice adentro? Sí, sí. Genial. Está en el material que está en la página, está subido. Y también está subido un ejemplo de cálculo de lo que es cálculo de diámetro de líneas de aire. Obviamente sirve lo mismo para gas, ¿no? No me canso de repetirlo. Bueno, las tablas de caracterización de consumo lo que me va a ayudar es a arrancar ordenado. Fíjense que la primera tabla dice tabla de caracterización de consumo de aire comprimido. ¿Qué dice? Identificación, consumo, zona sector, etapa, esencial, servicio, calidad y una de notas. Entonces yo empecé, estación de servicio, para aire de servicio, estación de servicio 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué dice acá? Aire industrial para limpieza. Y acá le puse la zona. En almacenamiento, limpieza de vehículo, planta de tratamiento de efluente, ampliación, ¿sí? De almacenamiento, ampliación de parque de maniobra. ¿Por qué? Porque acá yo puse las etapas y puse nuevo, 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 futuro, futuro. Entonces yo ya sé que estoy considerando el almacenamiento y la ampliación del almacenamiento como futuro. Después es esencial, no, sí en este caso. Tengo un skid de calentador. En este caso es un controlador neumático que actúa continuamente. Entonces yo digo que es esencial porque es un control de nivel de proceso, es un control de nivel, es esencial y en este caso es continuo. Fíjense los otros, acá dice discontinuo. Servicio, discontinuo, 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 continuo. Calidad, húmedo, 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 seco. Entonces yo acá tengo que, como es aire de instrumento, necesito aire seco. Aire seco, cero humedad. Los otros, como son para limpieza y demás, puede tener cierto grado de humedad, con lo cual me está dando que esta calidad de aire es distinta a estas. La pregunta es, ¿voy a diseñar la planta con todos los volúmenes estos secos? Pregunto, ¿les parece? Separar las líneas, sí. O lo que puedo hacer es llevar todo húmedo y poner el secado cerca del equipo que lo necesita. Esa es otra. ¿Sí? Bien. La segunda tabla. ¿Qué dice? Identificación. Como esto es lo que me identifica el consumo, lo mismo. Estación de servicio 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué dice? La zona, lo mismo. Almacenamiento, ta. Pero ¿qué hice acá?
le cambié esta parte. ¿Por qué? Porque esta tabla es para condiciones operativas. Entonces, si ustedes ven, dice caudal en normal metros cúbicos hora, tiene la N. ¿Sí? Presión en bar G, temperatura en grados centígrados. Entonces, ¿qué dice acá? Caudal máximo, normal, mínimo, máximo, normal, mínimo, máximo, normal, mínimo. Listo. Entonces, yo lo que hago es establecer los consumos máximos que voy a prever para ese consumo, normales y mínimos, las presiones máximas, normales y mínimas que yo necesito para esos servicios y las temperaturas. Me va a decir, Romani, ¿puede ser todo iguales? Sí, pueden ser todas iguales, qué sé yo. Dependiendo del consumo, va a depender del consumo. Si mi proveedor tiene limitaciones en la presión y tengo máximas y mínimas, tengo que poner las máximas y las mínimas. Si yo tengo limpieza de equipo y tengo que limpiar el patio, no tengo esas limitaciones. Entonces ahí quizás sí no necesito fijar tantas cosas, pero es una buena práctica, digamos, tener bien claro que tengo que entender que digamos, cómo se dividen las posibles condiciones operativas. Y por último tengo otra línea, otra tabla que no se alcanza a ver, que dice tabla de escenarios de consumo. Y acá tengo, a ver si no sé si la alcanzan a ver, pero dice escenario de emergencia. Entonces, bueno, el escenario de emergencia hay algunos que son 0, 0, 0, 0, 0, y obviamente el que era esencial tiene el consumo, 10. Las presiones mínimas de trabajo, en este caso, para el servicio de emergencia, yo al servicio de emergencia lo tengo que fijar. ¿Cuándo el escenario de emergencia? ¿Cuándo es el escenario de emergencia? Bueno, el escenario de emergencia es cuando me quedo sin compresor. Listo. Mi condición de emergencia, me quedo sin compresor. Bueno, consumos, todos los no esenciales, ninguno. Es mi escenario. Después puedo tener un escenario de mínima, un escenario esperado y un escenario de máxima. Y para cada escenario tengo ahí Aurelio dice que si ponen la pantalla completa lo pueden ver bien. Yo con esto voy a terminar. Si quieren salgo y pongo salgo de la vista de presentación y lo vemos más grande. No sé si hace falta o lo pueden ver. No, Román, no hace Chicos, falta que vos pongas. Los alumnos tienen que poner en pantalla completa, entonces ven bien todos. no, sí. Pero si hace falta, se puede ver. Genial, bueno. Entonces ahí tienen escenarios de emergencia máxima, mínima, esperados. ¿Y qué pongo? Caudal, presión, temperatura y la simultaneidad que estoy evaluando para cada escenario. Y en base a eso yo voy a empezar a diseñar. Pero si yo no tengo esta caracterización de consumos, me va a costar. Va a costar que el que tenga, en este caso, su ayudante, les va a costar entender, perdón, le va a costar entender qué ustedes están pensando, y a ustedes les va a costar ordenar la cabeza como para poder seguir con los distintos pasos de diseño. Yo quiero cortar acá, así no se hace tan grande la clase. ¿Tienen alguna consulta? Un comentario más sobre esto es, evidentemente, yo cuando de las presiones máximas, normales y mínimas, cuando yo paso al escenario, paso de tres valores a uno solo. Tengo que evaluar cuál de los caudales voy a poner en el escenario, qué presión voy a poner en el escenario y qué temperatura voy a poner en el escenario. De esas tres posibles. La pregunta es, pensando en lo que es teoría de gases, ¿cuál sería la condición, digamos,
que yo debería considerar en cuanto a presión y temperatura para el diseño? Si yo tengo que dimensionar una línea, por ejemplo, con estos escenarios. De esta, o les reformulo la pregunta, de este juego de presiones y de este juego de temperatura, cuando yo paso a mi escenario, a mi tabla de escenarios, de caracterización de escenarios, yo tengo que poner uno de esos tres valores que hay, uno tengo que poner. ¿Sí? ¿Cuál tendría que poner? A ver, alguno que se juegue. ¿Nadie? Sí, sí, el peor escenario, justamente es eso lo que te estoy preguntando, Manuel. Bien, ¿cuál sería el peor escenario? Esa es respuesta de parcial. Lo que dijiste está bien, pero no me responde lo que yo te pregunté. ¿Cuál sería el peor escenario para vos? ¿Y no sería cuando está más exigida la instalación? Sí, también, pero es verdad, pero eso es otra respuesta de parcial esa. Sí, es correcto lo que decís, pero no me está diciendo lo Claro, que te sí. pregunté. La instalación ¿Cuál estaría más sería? exigida cuando el caudal es mayor, y el caudal va a ser mayor cuando la presión es menor. ¿Y qué más? Sí, o sea, con todos los consumos a la vez, sí, pero acá no estamos hablando de la simultaneidad, que sería ese caso, Iván. Está relacionado con lo que decía Kiara, creo que era. Pero Kiara, te faltó una cosita más. Aire compresible, no sé a qué te referís con eso. ¿Sea ideal? No. Ojo con ojo con cómo llamás aire compresible no existe. Guarda con esas palabras porque Kiara, vos estabas encaminada. Sí, estoy tratando de pensar a qué temperatura tendría mayor caudal. ¿Y cuál Porque es? por un Fíjate lado, la ecuación de los gases. ¿Cuál es la peor condición? ¿Por qué dijiste que era menor presión? porque cuanto menos presionadas están las partículas, mayor velocidad alcanzan. Cuando menor presión hay, más fácil es el flujo. No, no es esa. Tiene que ver con la ecuación de gases ideal. Lo que dijiste no es la justificación de lo que dijiste que estaba bien. Lo que dijiste que estaba bien, lo que dijiste después no estaba tan bien como lo que dijiste antes. ¿Y qué tiene que ver la de la densidad que es mayor en invierno? Si vos viste acá si decía que estaba en invierno o verano, esas son las condiciones en todo caso adentro aguas arriba del compresor, digamos aguas arriba del compresor, digamos la toma del compresor, pero en los consumos no tiene nada que ver. Menor temperatura, entonces sí, pero no, sí, pero no. El, la condición más comprometida es cuando el gas ocupa más espacio. ¿Que cuándo es? Cuanto mayor es la temperatura, mayor espacio ocupa. Cuando mayor es la temperatura y cuando... Mayor espacio ocupa. No, está bien. Claro, es cuando... Está bien lo que decís. Cuando mayor es la temperatura y cuando... Mayor temperatura y menor presión. Perfecto, Carolina. Perfecto. O sea, yo tendría que agarrar la temperatura posible más alta y la presión más baja de esas operativas posibles.
De ese lado me estoy cubriendo en cuanto a diseño de cañería. ¿Entendieron por qué, chicos? Tenía que ver con lo que decía Kiara del volumen y del caudal, pero la explicación es esa, porque a menor presión y a mayor temperatura, el gas ocupa más volumen, con lo cual va a ser una condición más exigida en cuanto a cumplimiento de caudal. ¿Quedó claro? Cierro la grabación, Román. Dale.